En la lectura en el libro de San Juan, el capítulo número 15. San Juan, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí, y mis palabras estuviereis en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hasta aquí la lectura. Vamos a meditar entonces en estos versículos, que es una parábola del Señor Jesucristo que se encuentra únicamente relatada en el libro de San Juan, no así en otras evangelios, como algunas otras parábolas suelen repetirse. Está dentro de todas las últimas enseñanzas que el Señor Jesús insistía con sus discípulos ya en el aposento alto, en el último discurso que les dio a ellos particularmente, a los cuales les enseñaba, entre una de las tantas enseñanzas que aquí desde el capítulo 13 hasta el 17 se va desarrollando, es la unión íntima personal con Él y la permanencia en Él. Y esta parábola en verdad la ejemplifica muy claramente, más allá de la unidad que había en el propio Hijo con el Padre. Un versículo lo podemos leer en la misma carta, en el capítulo 14, en el versículo 11. Entre tanto, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Quiere decir que esta unión que había en Cristo y su Padre Celestial era la que Él quería dejar impresa en la experiencia personal de los discípulos, a los cuales habían estado con Él siempre, y como había estado con los suyos y los había amado, los amó hasta el fin, nos dice en la palabra. Y Él aquí se presenta en esta parábola en forma personal, tomando el lugar de la vid verdadera. Es decir, cumpliendo en su propia persona lo que el pueblo de Israel no pudo hacer por causa de su pecado, de su desobediencia. El Señor lo concreta en sí mismo, nombrándose como vid, así como lo hizo cuando habló de la verdad, cuando habló de la vida, de la luz del mundo, cuando habló de la puerta. En fin, el Señor tenía la capacidad de
autonombrarse y proclamar esto para enseñanza de sus discípulos. Y es interesante, en primer lugar, hacer una pequeña enseñanza y distinción entre lo que es una vid y una parra. A veces pensamos que es lo mismo, en verdad básicamente es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una vid y una parra? Es muy importante, aunque parezca que no, pero la parra es una vid que se deja crecer libremente a manera de enramada o que tape o que crezca y no se le produce, no se le hacen mayores podas, sino que crezca y cubra todo lo que pueda, porque el propósito es que dé sombra y nada más, y en verdad sus frutos son escasos en comparación con una vid que es trabajada, cultivada y tienen un aspecto muy peculiar y particular, que no es que crece desordenadamente, sino que en la actualidad, no sé cómo sería en el pasado, en los tiempos del Señor Jesús, pero creo que no sería muy distinto, pues no se tenían una sola planta, sino que eran muchas. ¿Por qué? Porque en el caso de que una planta se secara, se terminaba la producción o el rendimiento. Entonces se hacían muchas plantaciones de esquejes de esa vid y tenían la forma de cruz, ¿no? El tronco central del cual crecía y se dejaban dos ramas nada más, una hacia cada costado. Y eran sostenidas por varas, por palos y no muy extensas, porque al haber muchas, cada una de ellas daba su propia cantidad de frutos y la cantidad de plantas eran las que entonces producían o elaboraban la buena cantidad de recolección de esa fruta. Un estilo que hasta el día de hoy se sigue utilizando y que es muy importante. Y las parábolas del Señor siempre tenían, por supuesto, un hilo central, un pensamiento, un propósito de dejarle. Y en este caso era enseñarles que Él y la unión y la dependencia de su Padre Celestial. Porque aquí lo declara directamente diciendo el Padre, mi Padre, o el Padre es el labrador, aquel que se ocupa de hacer este trabajo tan importante en la vid, en esa planta que ya no puede crecer y no debe crecer como una parra, que dará un fruto cada tanto, cuando quiere y donde quiere, sino que todo lo contrario, tiene que producir conforme a lo que va a relatar aquí el Señor cuando dice y habla del pámpano. Y la pregunta sería si nosotros, yo lo tuve que estudiar porque la verdad siempre tenía confusión con esto, ¿no? ¿Qué es el pámpano? ¿Qué se imaginan que es el pámpano? No. Es un sarmiento, pero es un sarmiento en época de crecimiento y de verdeo, por decirlo así, cuando está verde. Sarmiento se constituye ya cuando la planta ha pasado por un proceso de envejecimiento y sucede luego de la primera, podríamos decir, reproducción de frutos y se vuelve rama, se vuelve madera. Entonces el pámpano surge de los botoncitos, por decirlo así,
de las ramas principales, del tronco principal, es verde, es tierna y ya a muy temprano momento empieza a producir flores en la época del florecimiento. Y estas flores tienen que ser polinizadas y después que caen las flores, recién se sabe si ese pámpano, si esa pequeña ramita, si ese pequeño sarmiento que sostiene esas florcitas, que después se harán esos pequeños racimitos de uva, van a dar fruto. Entonces el labrador lo que tiene que hacer es pasar cuidadosamente y mirar, y hace esto, lo que el Señor acaba diciendo. Va mirando y aquellos, y particularmente tienen que tener el propósito los pámpanos que van creciendo, que después se han de convertir en sarmientos y en ramas más firmes, que puedan tener la continuidad que le quieren dar a ese crecimiento. En este sentido, un crecimiento horizontal. Es decir, la ramita crece y crecen muchas otras ramitas. Ahora bien, el labrador pasa, mira y directamente va limpiando, va arrancando todas aquellas ramitas que no llevan ese fruto, que aquí el Señor lo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, hace esto, lo quita. Cuando es tierno, chiquito, y crece en el lugar equivocado, vieron que a veces se dicen de algunas plantas cuando crecen de abajo un brote, dicen no hay que sacarlo porque ese se va en vicio y le quita fuerza a la planta. Bueno, eso hacen con las ramas o los sarmientos que crecen en el lugar equivocado y no llevan ya la inflorescencia, se les llama, ¿no? Que son así, los racimitos son así chiquititos, ya apenas se empiezan a manifestar. Entonces el labrador sale e inclusive tiene que limpiarlo para dar lugar y oxigenación a esa pequeña porción de planta que va creciendo, y lo demás lo va tirando al piso para que forme parte del abono, o después lo recogen, se junta y es quemado. Y aún tienen que sacar hojas a veces, que le producen sombra a ese pequeño fruto para que pueda tener buena iluminación y que pueda crecer bien. Y este versículo, el número 2, es muy interesante, pues dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea que no da fruto, y esto nos habla de dos clases de cosas a las cuales una el Señor escoge y otra no. El que no da fruto está hablando de alguien que realmente no está. Es una parábola, ¿no? Por lo cual no se puede aplicar textualmente, sino la enseñanza es esa. Hay quienes son de Cristo y hay quienes no son de Cristo, aunque están, como dice el apóstol Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Eso quiere decir que por sus frutos los conoceréis, decía el Señor Jesucristo. Y los frutos se tienen que dar casi, diríamos, inmediatamente. No esperan 2 años, o 3 años, o 5 años para que esa vid produzca frutos. Apenas, inmediatamente, es notable, porque las ramitas son verdes, finitas, chiquitas, pero son las que van a sostener el fruto, el racimo cuando crezca, son las que van a sostener las hojas y la vida, la producción y la calidad de esa planta. Y depende de la cuidadosa manipulación del
¿cómo que se llama? Vitivinicultor, que es el que cuida las vides, específicamente, ha de cuidadosamente ver cuál es y cuál no es. Y es importante porque la que no es afecta a la que es. Y por eso la tienen que sacar. ¿Por qué? Porque la vid tiene que centrar su fuerza, su poder, su savia, su vida en aquella que lo necesita para dar el fruto deseado, el fruto que tiene que dar. En este caso, como pámpano. Y hay este proceso cuando dice, y todo aquel que lleva fruto, que lo ve el vitivinicultor, le limpiará, dice, con un propósito. Y es para que lleve más fruto. Qué importante que existe, ¿no? Parece que son palabras que están puestas de más, pero no. Y esta no es, se tiene que cumplir, así como decimos, hay otras que no sé, no son aplicables explícitamente, pero este es un proceso que se debe producir en la vida de aquel que está unido a Cristo y que luego debe permanecer en él. Esa permanencia se logra para dar y llevar más fruto el permitir que el Señor nos limpie, nos vaya quitando. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que llevemos más fruto. Por eso dice Pablo a los hebreos, le decía, más de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud. El labrador mira la planta que no crece mucho, está a la altura de sus hombros o un poquito más abajo. No se le escapa detalle y va abriendo en la espesura de decimos espesura, ¿no? Entre la cantidad de hojas que sacan y mete sus manos y con conocimiento, porque es toda una cultura. Por eso se llama vitivinicultura. Es un estudio que hay que hacer, porque para no arrancar hojas o tallos o sarmientos en este caso, o pámpanos que vayan a ser útiles. Entonces la limpieza tiene que ser cuidadosa y artesanal. Y eso solamente lo puede hacer alguien como es el Señor Dios, Padre nuestro, que se ocupa en forma maravillosa de velar sobre su vid, sobre el cuerpo de Jesucristo, en el cual nosotros hemos sido ingeridos y hemos sido puestos también. ¿Y para qué? Para que aún de nosotros, porque después de esos que dan su fruto en su momento, ¿cuándo llevan más fruto? Al año siguiente, cuando ya se constituyó en una ramita más fuerte, y de allí han de salir otros botones, que se podan en su momento también. En el primero y en el segundo botón, donde tenía hojas, se poda, y de allí vuelve a salir otro vástago. Vuelve a salir otro, como dice acá, otro pámpano, el cual también se ha de observar si da o no esos frutos. Y así sucesivamente, y se mantiene la planta, ¿para qué? Para que no se vaya en vicio y para que sus ramas se fortalezcan cada vez más. Entonces, lo que un día fue un pámpano finito y delgado, con los años se ha de constituir en una rama gruesa y fértil y una rama provechosa. ¿Por qué? Porque se sabe que esa planta da buenos frutos. Entonces se le permite vivir. La que no, se corta. Y ya se corta bien desde temprano. Eso nos da a nosotros una idea de que el Señor no ha de permitir en la iglesia de Jesucristo, en lo que Él está
ocupado, siendo Él la vid verdadera y el Padre el lavador, que produzca fruto que no lo va a producir alguien que no le pertenece. Será quitado. Eso es claro y concreto. No permanecerán. ¿Cómo es que dice el texto ese que siempre me repito? En la congregación de los santos, ¿no? No se levantará el impío en la congregación de los santos. Tarde o temprano cae por su propio peso, en este caso, de inutilidad. No se levanta, no progresa, no se ven frutos, no se ve prosperidad espiritual. Y tarde o temprano se termina por su propia cuenta muchas veces, retirando, apartando, alejando, y uno muchas veces se pregunta, pero bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿O no recibió la palabra que tenía que haber recibido? Pero sucede la misma experiencia que aconteció con el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. Todos fueron bautizados en Moisés, todos fueron bautizados en el mismo mar, todos fueron bautizados en el mismo desierto, todos fueron bautizados bajo la misma piedra, etcétera, etcétera. Pero no todos los aprovechó, porque no todos mezclaron fe. Quiere decir que en esta vid, que es el Señor, hay quienes son de Cristo porque han creído en su palabra, han recibido el mensaje y han nacido de nuevo. Y con toda seguridad, el que es verdaderamente de Cristo va a dar su fruto a su tiempo, como dice el Salmo número 1. Lo tiene que dar. Eso es, ¿cómo podríamos decir? Una regla de oro. Tiene que dar ese fruto. Tiene que dar el fruto de vida. Y en este caso hay un progreso. Hay un trato de Dios en esa unión, en esa permanencia y en lo que el Señor dice. Porque sin mí nada podéis hacer. La dependencia permanente de Cristo, el acercamiento, la unión con Cristo y la permanencia, el querer conocerlo, experimentarlo. Eso nos va a llevar a nosotros a estar en Él y que sus palabras estén en nosotros. Porque su palabra nos limpia, pero también nos edifica, nos enseña, nos instruye, nos alimenta y por su Espíritu recibimos esa savia bendita que nos ha de llevar a producir los frutos que el Señor quiere que sean hechos. El labrador es el que se ocupa de escoger, de ver. Es interesante también porque algunos pámpanos dan flores, pero no dan frutos. Y cuando cae la flor, queda el pámpano pelado. Entonces, el labrador tiene que esperar ese pequeño periodo de tiempo para ver si esas flores fueron polinizadas. Porque no se puede guiar solamente por las flores. Eso nos habla de apariencia también. Como pasaba con la higuera, que estaba llena de hojas pero no tenía fruto. Se pueden tener flores, todo muy bello, pero no hay fruto. Y cuando se cae la flor, no hay fruto en eso. Bueno, aún esas, el Señor de la vid, el labrador, arranca y deja solamente las que tienen fruto. Ese es el interés, que lleve mucho y que su fruto permanezca. Y luego dice, si estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. A veces esto se lo atribuye a que podemos pedir todo, pero el contexto nos está hablando de los frutos. Entonces, ese debería ser el motivo de nuestra oración. Tenemos inquietudes espirituales, queremos ver frutos en nuestra vida. Bueno, eso es lo que debemos pedir al Señor. Él decía,
que no se debían maravillar, porque mayores cosas que estas verían en sus propias vidas. Bueno, nosotros podemos pedir al Señor y pedir bien. Tenemos un llamado, tenemos una vocación, sabemos que estamos en la vid, somos de Cristo. Bueno, pidamos conforme a este pensamiento. Todo lo que pidiereis os será hecho. Yo quiero servir al Señor, quiero agradarle al Señor. Ayúdame a que los frutos de mi vida sean consecuentes con el llamado que tú me has dado, que lo pueda hacer y procurarlo y permitir que el Señor haga su trabajo de limpieza en mi vida, quitando todas aquellas cosas que son molestas, que interfieren, que se interponen, que han de ser de atraso, y que, bueno, entender que la cruz de Cristo está ya simbolizada en esa propia vid, en la forma que tiene. Qué interesante, ¿no? Cuántas cosas se pueden decir de una parábola que parece sencilla, pero es tan importante para cada uno de nosotros. Orar en este sentido. A veces oramos pensando que todo lo que pidiera y eso se ha hecho. Bueno, voy a pedirle una casa, voy a pedirle, no sé, salud, voy a pedirle. Alguno dirá, bueno, con el propósito de servir al Señor. Pero acá está hablando de los frutos, del fruto del Espíritu en nuestra vida, de los dones, del desarrollo de los dones espirituales, sea cual sea, como el Señor los haya repartido en ese trabajo laborioso de limpiar y de dar a cada uno conforme como Él ha querido. Descubrirlo, verlo, cuidarlo, darle la atención y pedir a Dios y permanecer en eso. Y eso es en eso es glorificado el Padre. Así dice, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiera el Señor que haya en nosotros este precioso sentir también de querer ser discípulos de Cristo y llevar los frutos que Él quiere que cada uno de nosotros produzca para gloria de su nombre.